Que la paz de Jesús esté contigo. Te saluda tu amigo y servidor Hugo Maciel de la comunidad evangelizadora La Peña, predicador católico de la diócesis de San Lorenzo, Paraguay. Hoy, viernes 8 de octubre, como todos los días, la Iglesia Católica nos invita a reflexionar la palabra de Dios. La liturgia católica nos propone hoy el Evangelio según San Lucas. Estamos en el capítulo 11, versículos del 14 al 26. Nos dice la santa palabra de Dios. Jesús estaba expulsando un demonio que había dejado mudo a un hombre. Y cuando el demonio salió, el mudo comenzó a hablar. La gente se admiró de esto, pero algunos dijeron: Belcebú, el jefe de los demonios, es quien ha dado a este hombre el poder de expulsarlos. Otros, para tenderle una trampa, le pidieron una señal milagrosa del cielo. Pero él, que sabía lo que estaban pensando, les dijo: Todo país dividido en bandos enemigos se destruye a sí mismo, y todas sus casas se derrumban una sobre otra. Así también, si Satanás se divide contra sí mismo, ¿cómo mantendrá su poder? Esto lo digo porque ustedes afirman que yo expulso los demonios por el poder de Belcebú. Pero si es así, ¿quién da a los seguidores de ustedes el poder para expulsarlos? Por eso, ellos mismos los condenarán a ustedes, porque si yo expulso los demonios por la mano de Dios, eso significa que el reino de Dios ya ha llegado a ustedes. Cuando un hombre fuerte está bien armado y cuida su casa, lo que en ella guarda está seguro. Pero si otro más fuerte que él viene y lo vence, le quita las armas en que confía y sus pertenencias y dispone de ellas. El que no está a mi favor está en contra mía, y el que conmigo no recoge, desparrama. Cuando un espíritu impuro sale de un hombre, anda por lugares secos buscando descanso. Pero al no encontrarlo piensa: volveré a mi casa de donde salí. Cuando regresa encuentra a ese hombre como una casa barrida y arreglada. Entonces va y reúne otros 7 espíritus peores que él. Y todos juntos se meten a vivir en aquel hombre, que al final queda peor que al principio. La cuarta sección del Evangelio según San Lucas, la subida de Jesús a Jerusalén. La perícopa anterior a la que acabamos de leer es la escena de Jesús en Betania. Jesús ya está en la región de Judea, cerca de Jerusalén. Y ocurre este acontecimiento con Jesús. El Evangelio de hoy nos ocupa 3 perícopas. La primera, Jesús y Belcebú. La segunda, la intransigencia de Jesús. Y la tercera, la estrategia de Satanás. En la primera se debate la lucha entre Jesús y el demonio. Jesús expulsa a un demonio y es cuestionado por la gente que ve lo que Jesús hace, pero que no acepta las obras de Jesús. Jesús les da una parábola, la parábola del hombre fuerte. En la segunda perícopa, la intransigencia de Jesús. Ese abarca solamente un versículo. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. O estás o no estás, te dice Jesús. O estás conmigo o estás en mi contra. No hay término medios con Jesús. Esa es la perícopa de la intransigencia de Jesús. Jesús no admite términos medios. Y la tercera perícopa, del versículo 24 al 26, la estrategia de Satanás. ¿Qué hace Satanás cuando cuando sale de un lugar y luego vuelve a ese lugar? Vayamos por la primera perícopa, Jesús y Belcebú. Jesús acaba de expulsar un demonio. Y apenas la gente lo ve, la gente queda admirada. Pero otro grupo de gente que quiere ver espectáculo, dice la gente: este expulsa a los demonios por el poder de Belcebú, el príncipe de los demonios. A lo que Jesús le va a responder. Pero otro grupo de personas, para ponerlo a prueba, le piden un signo del cielo. Dice el versículo 17:
Pero él, adivinando sus intenciones, le dijo: todo reino dividido contra sí mismo queda asolado. Hay mucho para analizar de este texto bíblico y mucho para aprender de las palabras de Jesús en cuanto a la lucha de Jesús con el enemigo. Para entender mejor estas palabras de Jesús y el texto bíblico que nos propone la liturgia hoy, hay que entender quién es Jesús y cuál es la misión de Jesús. Al entender eso, se nos hace fácil comprender esta discrepancia de la gente, unos que se quedan admirados por lo que Jesús hace y otros que piden signos, otros que no creen directamente lo que Jesús hace. Vayamos por parte. Jesús, ¿quién es Jesús? ¿Qué significa Jesús? Recordemos, ya habíamos dicho en reflexiones anteriores, Jesús significa Yahvé salva, en él y a través suyo se hace posible la salvación del hombre y de todos los hombres. Ya esto lo había advertido el ángel Gabriel en la anunciación a la Virgen María. ¿Quién sería aquel que iba a nacer de la mujer en mayúsculas? Jesús significa entonces Yahvé salva. ¿Cuál es la misión de Jesús? Salvar al hombre y a todos los hombres. Bueno, ¿y cómo hace eso Jesús? ¿Cómo tiene que hacer eso? Instaurando el reino de Dios. Por eso el centro de la predicación de Jesús, toda su acción ministerial, evangelizadora, querigmática, el centro de Jesús en su actividad en esos 3 años de ministerio público fue instaurar el reino de Dios. Vino a enseñarnos qué es el reino de Dios y cómo apropiarnos del reino de Dios, cómo hacer nuestro el reino de Dios. De hecho, vemos que Jesús va a ser la personificación del reino de Dios. Por eso, en todas las prédicas que escuchemos de Jesús, todos los sermones, todas las bienaventuranzas principalmente de Jesús, el centro es el reino. Toda predicación de Jesús gira en torno al reino de Dios. Luego los apóstoles van a continuar este trabajo apostólico, este trabajo de evangelización. La obra de Jesús continúa los apóstoles, pero los apóstoles entienden que Jesús es la personificación del reino de Dios. Por eso el centro de la predicación apostólica va a ser Jesús. Y hasta hoy en la iglesia, que es la continuadora de la misión salvífica de Jesús en este mundo, el centro de la predicación de la iglesia, el centro de toda actividad eclesial, como dice el Papa Francisco en Evangelii Gaudium, toda actividad evangelizadora dentro de la iglesia gira en torno al querigma. ¿Y qué es el querigma? El anuncio de Jesús muerto, resucitado y glorificado, que se hace Salvador, Señor y Mesías. Entonces, si entendemos que lo que Jesús viene a hacer es la instauración del reino de Dios, ¿y cómo se hace eso? Dice Jesús: un reino dividido no puede subsistir. Entonces, le cuestionan a Jesús que él echa a los demonios con el poder de Belcebú. ¿Pero qué dice Jesús? Un reino dividido no puede subsistir. Jesús asegura que echa al demonio con el dedo de Dios, o en otras palabras, con el poder de Dios. ¿Con qué poder lo echarán ustedes? Pues yo lo echo con el poder de Dios. Y sepan ustedes que un reino dividido no puede subsistir. Jesús viene a traer la unidad. Un reino dividido no puede subsistir. Eso lo experimentamos día a día. Sabemos que lo que el demonio quiere es dividir. Cuando estamos divididos, todo apunta a que va a acabar, a que se va a destruir. Una familia dividida va a terminar. Un matrimonio dividido va a terminar. Una persona dividida, una comunidad dividida, un grupo dividido tiende al fracaso, a la destrucción, a la extinción. Por eso Jesús va a decir: Satanás no puede echarse a sí mismo, el demonio no puede expulsarse a sí mismo porque se acabaría. Entonces, lo que Jesús
nos está diciendo que Él tiene el poder para expulsar a los demonios. Cuando Jesús utiliza la parábola del hombre fuerte, está diciendo que Él tiene el poder de desarmar al demonio. Pero es interesante lo que dice en la última perícopa. Antes, en el medio de estas perícopas, está la intransigencia de Jesús. Jesús nos dice: el que está conmigo, el que no está conmigo, está contra mí. Y el que no recoge conmigo, desparrama. Nos habla de en qué bando estás, de qué lado estás. ¿Estás con Jesús o estás en contra de Jesús? Y en la última perícopa, la estrategia de Satanás. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda vagando por lugares áridos. Recordemos, en otras versiones dice por el desierto, que es el lugar donde en aquella época, en la época de Jesús, ellos creían que era el lugar de los espíritus malos. Luego dice, va buscando en busca de reposo, pero al no encontrar reposo, me volveré a mi casa, volveré a esa persona de quien salí. Pero al encontrarlo limpiecito y todo arreglado, ¿qué quiere decir eso? Que la casa está deshabitada. No está habitada por otra persona que pueda expulsar a este demonio, que pueda impedir que este demonio entre en la persona. Entonces dice, va y busca otros peores que él, busca otros 7 demonios peores, espíritus peores que él, y entran y se instala ahí. Y al final de aquel hombre viene a ser peor que el principio. ¿Qué nos quiere decir Jesús con esto? Que el hombre que se queda vacío, aquel que ha experimentado que Dios ha obrado en su vida, que ha experimentado milagros de parte de Dios, pero que se queda vacío, sin la presencia de alguien más fuerte que pueda proteger esa casa, entonces es propenso a que aquel vuelva con una legión o con 7 espíritus peores y se haga parte de él. O sea, en otras palabras, la persona que está vacía está dejando lugar a que el demonio actúe. ¿Qué nos quiere decir entonces Jesús? Que esa casa tiene que estar ocupada. Él quiere ocupar un lugar. Ya en Apocalipsis va a decir 3:20, mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguien escucha mi voz y me abre, entraré. Él es el poderoso, el fuerte, que puede impedir que el maligno entre en tu vida, pero tienes que abrirle la puerta. No a la división, sí a la unidad. Eso es lo que quiere Jesús. El demonio viene a dividir, Jesús viene a traer la unidad. En Evangelii Gaudium numeral 67 nos dice lo siguiente. ¿A qué nos llama el Papa Francisco? Dice, el individualismo posmoderno y globalizado favorece un estilo de vida que debilita el desarrollo y la estabilidad de los vínculos entre las personas y que desnaturaliza los vínculos familiares. La acción pastoral debe mostrar mejor todavía que la relación con nuestro Padre exige y alienta una comunión que sane, promueva y afiance los vínculos interpersonales. Mientras en el mundo, especialmente en algunos países, reaparecen diversas formas de guerra y enfrentamientos, los cristianos insistimos en nuestra propuesta de reconocer al otro, de sanar las heridas, de construir puentes, de estrechar lazos y de ayudarnos mutuamente a llevar las cargas. Gálatas 6:2. Por otra parte, hoy surgen muchas formas de asociación para la defensa de los derechos y para la consecución de nobles objetivos. Así se manifiesta una sed de participación de numerosos ciudadanos que quieren ser constructores del desarrollo social y cultural. Evangelii Gaudium numeral 67. Jesús nos llama a la unidad. El maligno quiere dividirnos. Hoy en día sigue esta guerra entre la unidad, entre familias, entre hermanos, entre pueblos y aquellos que quieren la desunión. El mal sigue operante en este mundo. Jesús nos llama a llamar a Él que ocupe nuestra casa para expulsar y que el maligno no tenga cabida en nuestros días.
Acojamos, recibamos a Jesús día a día, y en la Iglesia Católica tenemos los medios sensibles para recibirlo en su presencia real. Aprovechemos y no olvides que la palabra de Dios siga ardiendo en tu corazón. Fuerza, que Dios te bendice.